Damas y caballeros, bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Aquí estamos a nombre de José Ramón Fernández, Jorge Pietrasanta, José Luis Higuera. Sean ustedes bienvenidos. Anoten la fecha, anótenla ya. Viernes 3 de julio. Ese es el día que el fútbol mexicano planea volver. La pregunta es si lo hará con el Clausura 2020 o si lo hará con el siguiente torneo, el Apertura 2020. Pero el viernes 3 de julio es la fecha en la que el balón volvería a rodar en el fútbol mexicano. El gobierno de la Ciudad de México autoriza jugar partidos de fútbol a puerta cerrada a partir del 15 de junio. Y obviamente los dueños de equipos van a tener que reunirse y decidir qué van a hacer con el formato del torneo. La cuestión está decidirlo ahí. Aparentemente hay 9 equipos que se inclinan por una decisión y 9 que se inclinan por otra. Impresionante, Ricardo el Tuca Ferretti cumple 10 años ininterrumpidos como entrenador de los Tigres. Impresionante la carrera de Ricardo el Tuca Ferretti. Y el todavía campeón de Europa y del mundo, el Liverpool, vuelve a los entrenamientos en Inglaterra. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos, bienvenido. Hola, buenas noches. Me da gusto que decidan que el viernes 3 de julio, si es que lo decide finalmente la Asamblea de Dueños, venga otra vez el fútbol a México, ya sea con un formato igual, que siga el torneo como estaba, con los 7 partidos que le faltaban, más la liguilla, o con un formato diferente, que se juegue solamente la liguilla, o que se arranque el siguiente torneo. Pero es importante que se marque esa fecha, el 3 de julio, viernes 3 de julio. Sí. Jorge Pietrasanta, ¿cómo estás, Jorge? Saludos, un abrazo. Igualmente para ti, David, también para José Ramón y para José Luis. Y yo creo, ya ahondaremos en el tema, pero claro que da tiempo de cerrar este torneo e ir con el siguiente. A mí, si ya hay una fecha, se me haría absurdo no terminar el actual torneo. José Luis Higuera, José Luis, ¿cómo estás? Abrazo, bienvenido. ¿Qué tal, David, José Ramón, Jorge? Un abrazo a todos. Y comparto la opinión de José Ramón y de Jorge. Sería no nada más absurdo, sino me parece muy miope no iniciar el torneo para mí, teniendo tiempo para hacerlo. Correcto, ya lo vamos a discutir enseguida. Vamos a recordar cómo está la tabla general del Clausura 2020, para recordarle a los dueños de equipos que están indecisos que se jugaron 10 fechas y que no se pueden tirar a la basura. Cruz Azul es líder con 22 puntos, ahí están los 8 primeros, hasta el equipo de Ciudad Juárez que está haciendo la gran revelación. León, Santos, América, Guadalajara, Pumas. Vamos a analizar los calendarios de los 4 equipos grandes del fútbol mexicano. Hablo de Cruz Azul, que es el número 1 de la tabla, el América, que es cuarto, Guadalajara, que está de vuelta en la liguilla después de 5 torneos, que es quinto, y Pumas, que es sexto. Aquí está el calendario de Cruz Azul y del equipo de los Pumas. Y por supuesto también vamos a ver a continuación el calendario de el América y de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Faitelson, ¿cuál es el partido más difícil que le quedaría a Cruz Azul? O los partidos. Mira, José, yo creo que el partido más difícil que le queda a Cruz Azul es, bueno, todos los partidos son difíciles. Enfrentar a Pumas en la jornada 12, en su estadio, jugar en León, que es el que le persigue en la jornada 13, y bueno, después le queda, pasa es que Monterrey está en el último lugar, pero yo creo que ningún partido es fácil, ¿no? La visita a Monterrey o la visita para cerrar en Ciudad Juárez ante un Bravos que ha estado muy motivado. ¿Quién tiene el calendario más complicado de los 4? Bueno, yo creo, José Ramón, que mira, Pumas tiene que jugar contra Cruz Azul, ya lo decíamos. Pumas tiene que ir a Tijuana, tiene que ir a Aguascalientes, tiene que ir a Guadalajara contra el Atlas, tiene que ir contra Chivas. Pumas va contra Chivas en el Estadio Olímpico Universitario. Vamos a ver el del América. El América tiene que jugar contra León, tiene que ir a Torreón, complicado, tiene que enfrentar al Toluca, va al clásico contra Chivas en la jornada 14 en Guadalajara. Y bueno, el Guadalajara, las Chivas van en Querétaro, juegan contra Morelia, juegan en Aguascalientes con Necaxa, el clásico del América, contra Santos en casa. En Pumas, una visita complicada para Chivas, y cierran contra Puebla. Pues habrá que ver cómo regresan los equipos, ¿no? Básicamente, ahora,
decías tú, José Ramón, y decía también Jorge Pietrasanta y José Luis Higuera, que si ya hay fecha el 3 de julio, que hay tiempo suficiente para terminar el clausura y comenzar luego el apertura. Hay un pequeño problema. ¿Qué pasa si de pronto el semáforo en alguna de las entidades o en varias, que puede llegar a pasar, de verde pasa a amarillo o a rojo y hay que detener el fútbol? Ahí se te van a complicar todas las cosas. No vas a terminar uno y no te va a dar tiempo de terminar tampoco el otro. A eso le tienen miedo los directivos. Faitelson, en rojo está la capital y en rojo están tres equipos importantes: América, Cruz Azul y Pumas. No estoy de acuerdo. Y por otro lado, Tijuana también está en rojo. Tienes que vivir con ese escenario, David. Lo suspendes y ya. Arrancas y lo suspendes. Yo no lo veo tan drástico. Está suspendido. Si te permite y juegas 4 fechas más y lo tienes que volver a suspender, bueno, ni hablar, se hizo. Pero por lo menos tienes devengación económica por lo menos un mes, David. Yo creo que no se puede tener hoy, para mí, un escenario ideal, ¿eh? No sé qué opine Jorge o qué opinen los demás, pero no puedes planear pensando que todo te va a salir perfecto. Es absurdo. No, pero puedes dejar un colchón, además, ¿no, Jorge? Sí, pero vamos con las decisiones que se están tomando las autoridades de salud del país, ¿no? Si te hablan que a partir de junio, de esta fecha de junio, se puede tener espectáculos a puertas cerradas, si te hablan ya de la posibilidad del 3 de julio de parte de la liga de arrancar la actividad del fútbol, pues vete con eso, porque no te puedes quedar sentado a esperar que semáforo se mueve, porque otra de las opciones, pues sí sería jugar en los lugares en donde hubiera semáforos que serían pero Jorge, para jugar aquí ahí. ¿Por qué no? Pero Jorge, aquí la polémica se basa, estamos de acuerdo en que el fútbol puede volver el 3 de julio, es decir, demos esa idea, va a volver el fútbol el 3 de julio. La pregunta es, Jorge, si va a ser con el Clausura 2020 o con el Apertura 2020. Pues es que tiene que ser. Yo creo que Faitelson tiene que ser lo que decía José Luis Higuera, debe continuar con el torneo actual y lo que pueda jugar en estas fechas. Si después hay problemas y el gobierno dice cancelar, bueno, a lo mejor juega 4 partidos, jornadas dobles, lo que sea, y alcanzan a aligerar más el paso a la liguilla y después juegan la liguilla en agosto. Otro problema, José Ramón, que ven los dueños de equipos, algunos dicen, habría que tener 2 pretemporadas. Vas a tener una pretemporada a partir de junio para comenzar el torneo en julio. Y luego algunos equipos, los que no entren a liguilla, van a tener otra pretemporada antes del siguiente torneo. Entonces complicas todo con 2 pretemporadas. Sí, pero el siguiente torneo es hasta septiembre. El siguiente torneo sería en septiembre, ¿no? Pero lo mismo sí, correcto, pasa José Ramón. que termina un torneo mediados de septiembre en condiciones normales, regulares y empieza el otro también. O sea, cuando terminas entre uno y otro torneo hay en una fecha menor tiempo que en la otra. Entonces esto ha pasado siempre, que no nos espante, y además estamos en condiciones especiales, acortas tu pretemporada, tienes 0 de vacaciones y punto, pues te vas a jugar el siguiente campeonato. Además, la presión para que el torneo continúe viene directamente de las televisoras. Son el ente más desesperado porque el torneo continúe. Las televisoras que tienen derechos sobre los equipos de fútbol, muchos derechos, ya te dije que esas están presionando mucho para que el torneo continúe en cualquier momento. Regresar directo con una liguilla. Es una propuesta también. Pero yo es creo una que propuesta a todos también. Les conviene, y abonando lo que dice José Ramón me parece claro, las televisoras, pero también a los equipos, José Ramón. Yo creo que a todo mundo le conviene devengar ingresos, activar la economía, a los mismos jugadores también. Hablando que tenemos seguridad, hoy la verdad es que se me hace a veces un poquito raro el punto de vista, porque opera el aeropuerto como sea, pero opera, las cadenas de alimentos están operando. Al final vas a tener menos de 70 personas para hacer un partido. Cuando mucho deberán de ser 50 personas. Creo que lo puedes hacer, lo puedes controlar. No deberíamos de ser tan fatalistas. Por supuesto que asume el jugador un riesgo, como lo asumen en los hospitales, José Luis, y en las tiendas y en las farmacias, ¿no? Incluyendo el VAR. El VAR puede darse en los partidos que inicien en julio. Sí, perfectamente pueden viajar los del VAR.
Claro, los tomas en cuenta dentro de esas 70 personas que estarían en la actividad del fútbol, como se ha tomado el riesgo ya en el fútbol alemán, que será perfectible, claro que sí, también será en México, tampoco digamos como en Alemania, sí, claro, es muy distinto en México, pero México está dando una fecha de varias semanas después de lo que arrancó el fútbol alemán. Yo sí creo que podría operarse para terminar el campeonato y luego empezar el otro casi de Madrid. Es normal, Pietra, que la fecha sea más tardía creo. en México, la verdad es que... porque la pandemia fue más tarde en México que en Alemania. En Alemania terminó antes. Por eso. Pero esas son condiciones, digamos, normales del momento en que empezó a crecer la pandemia en cada uno de los países. Lógico. Tampoco estamos diciendo que precipitadamente. Yo estoy tomando en cuenta las fechas que de arranque David Faitelson nos está dando, que se están pactando. De acuerdo a ello estamos hablando, no estamos haciendo así como que pensando de lo que va a pasar. No, o sea, no, Jorge, con esas fechas, David, es una estimación. con esas fechas, el señor Boni, sí. Sí, no te digo, con esas fechas, manejando esas fechas, ya podemos hablar de un factible regreso o no y en qué condiciones del torneo, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí lo único que aprieta realmente en los calendarios es el tiempo. A eso le tienen miedo los dirigentes del fútbol, a que de pronto haya que dar una marcha atrás y parar, porque al momento, dice José Luis Higuera, correcto, podemos mantener cierto control sobre los jugadores de fútbol, sobre los utileros, los preparadores físicos, sí, pero si la ciudad donde juega ese equipo de pronto suben los contagios, el gobierno va a ordenar, paren todo, regresen a sus casas. Y en eso habrá que parar, de modo. Pero no hay que tener miedo a regresar a la actividad normal. De hecho, hoy la verdad es que la gente no dimensiona, hay mucha gente trabajando afuera y se juntan a veces personas 50, 60, porque hay gente que tiene que trabajar para nosotros. Yo no lo veo tan drástico ni tan lamentable. Si arrancas 4 partidos, se pone difícil y lo paras. Bueno, es nuestra nueva forma de vivir, David. Vimos que España reactivó, luego trató de regresar. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué No. A ver, hay José Luis. Hay que entender, José Luis, que en este momento, obviamente, hay temor, y es un temor que se entiende de acuerdo con lo que está sucediendo en el país con respecto al virus, ¿no? Entonces, el temor empieza. El temor empieza con los propios jugadores. De seguridad. Aunque José Luis Higuera lo vea diferente, el temor empieza en los propios jugadores. Hay jugadores que tienen temor de salir al campo y ser contagiados del virus. José Ramón, jugadores de fútbol. José Ramón hasta ahorita, pero tampoco lo ha dicho la unión de jugadores. Si lo dice y no quiere jugar, bueno. Es que el jugador, aquí se debería de tomar en cuenta la opinión del jugador. Estoy totalmente de acuerdo, José Ramón. Y hay una fecha tentativa, la opinión del jugador. ¿Qué dice la asociación? Y entonces armando un consenso, arrancar o no arrancar. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo nunca. Y la voz del jugador o no aparece o no se toma en cuenta. No, yo hablo del jugador en hay activo. Hay una información en este momento, señores. Los contratos seguro deben tener cláusulas de caso fortuito. Entonces, José Luis, si me permites, le puede pagar. Hay una información, José Luis, en este momento en vía Twitter. Voy a dar la fuente para algunos periodistas como Fernando Ceballos, como Carlos Ponce León del diario Récord, están afirmando que en Santos, tras hacer exámenes en el equipo, incluido análisis por COVID-19, hay más de 5 que ya se hallaron positivos. Se está ampliando la información. Es el temor del jugador, Faitelson, del que yo hablaba. El temor del futbolista que tiene que estar en cuarentena ahora. Sí. Ese futbolista no podrá estar el día 3 de julio, ¿no? Bueno, ya es un comunicado oficial de la Liga. La Liga da a conocer, la Liga MX da a conocer oficialmente que son 4 jugadores. 8 jugadores. 8 jugadores dan positivo en las pruebas que realizó el conjunto de Santos. Así que ahí ya tienes, todos son casos sintomáticos. Ahí tienes positivos. Tienes asintomáticos, perdón. Asintomáticos. Ahí tienes que tomar en cuenta, obviamente, que es un factor que puede de alguna manera detener los planes de un eventual regreso del fútbol mexicano. Un factor
Muy Pero hay que importante, tener el Faitelson. diagnóstico, ¿no? Hay Muy que saber importante. cuántos están infectados. Y una vez teniendo esa información, como dices, David, a lo mejor no podemos continuarlo. El tema es tener la información, no especular, creo yo. Sí, No, Sí, estoy con de esos, acuerdo, con a esos ver, jugadores, cambiar es una- radicalmente la a visión ver, de las es una- para el autoridades. 3 de julio. Esta es una postura de, es una información de la Liga MX, es una liga oficial, no estamos especulando. Ya con este hecho, con esa situación que puede también existir en otros equipos, habrá que esperar Claro, los resultados de Chivas, claro. los resultados del Atlas y de otros equipos. Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que tiene que hacer De la los liga 18 ahí? La equipos, liga, de los 18 equipos. la liga tiene que tener un control y asegurar que los jugadores estén completamente sanos para que el balón vuelva a rodar. Es Y que también esta información ponerlos- que acabas de dar, ponerlos, David, esta información ponerlos en sí te cuarentena cambia para por completo evitar el que panorama. contagien O sea, a sus sí compañeros. podemos llegar a pensar que la situación cambie radicalmente, porque si tú arrancas con 0 positivos, es otro panorama que si vas a arrancar y ya tan solo en un equipo hay 8. Por eso, esos de jugadores acuerdo. tienen que ser apartados del equipo y tener una cuarentena Y ahora tienen para que pasar por evitar un que periodo de contaminen a los cuarentena, demás José Ramón. jugadores. Sí, ¿Eh? de acuerdo. Sí, pero Tienen David, que pasar no- por no un periodo de olvidemos que- cuarentena ahora. Correcto, pero también se puede, digo, tratando de ser positivo y teniendo información, hoy los planteles de primera división rondan en 35 jugadores sumando los sub-20. Tienes 35 Sí, 40 Higuera, jugadores José Luis, que pero si le quitas a algunos podrán Santos tener problemas 8 o no. jugadores, Hay que tener protocolos, obviamente. si le quitas a Santos 8 jugadores, yo quiero ver a ver si sale a la cancha Santos. Pero son 4. No puede, no son puede. 4 jugadores. O 4. No, pero son no, cuatro, 8. no 8. Son 8 No, jugadores. dijeron que alguien eran cuerpo, dijeron, perdón, había Bueno. entendido que 4 jugadores y 4 del cuerpo técnico o algo así, ¿no? Son Bueno, 8 puede jugadores. ser. Se habla de 8 Bueno, casos. de un total de 22 jugadores de Santos que fueron sometidos a pruebas COVID-19, 8 dieron positivo, es el reporte que tenemos. Es que esto tiene que cambiar Entonces- radicalmente todo. Por supuesto. Tiene- 8 tiene que jugadores de cambiar, fútbol, tiene José que Luis, cambiar porque- Corrijo, 8 jugadores. Faitelson, va a haber equipos, otros equipos, que van a dar resultados positivos también, lamentablemente, van a dar resultados positivos. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, a eso, Ahí ya precisamente cambia por todo. eso, Ahí ya cambia. por eso los dueños, algunos dueños de equipos lo que quieren es tener un espacio, un tiempo disponible para poder retomar la situación y poder decir vamos a parar, vamos a postergar el inicio o vamos a parar en la jornada, en la segunda fecha y vamos a decir señores, tenemos que regresar, tenemos que detener el asunto en lo que estos jugadores les hacemos pruebas médicas o se recuperan. Ahí está el problema, que no hay tiempo, que los calendarios se atropellan. Ahí está la situación. Vamos a escuchar una editorial de Roberto Gómez Junco hablando sobre el tema y la decisión que deben tomar los clubes del fútbol mexicano en las próximas horas. Es muy difícil saber a ciencia cierta cuáles serán los argumentos que estarán esgrimiendo los dirigentes que pretenden cancelar el torneo, pero podemos apostar que esos argumentos son primordialmente económicos. No podemos ser tan ingenuos como para creer que los altos mandos del balompié mexicano están muy preocupados por la salud de los jugadores, de la gente de fútbol, por el bienestar de la sociedad entera. Por supuesto que no podrá volver a jugarse si no existen las condiciones propicias, si no se cuenta con el aval de las autoridades de salud, si éstas dicen que no es conveniente jugar, no se juega este torneo ni el siguiente y se piensa en reanudar las actividades en las canchas en el 2021 si las condiciones lo permiten. Pero si las autoridades de salud dicen que sí se puede jugar, hay que regresar para terminar el torneo inconcluso antes de pensar en el siguiente. No puedes echar por la borda, a la basura, 10 jornadas jugadas. Si reanudaran el 11 de julio, por ejemplo, la jornada 11, cumplieran con las 7 jornadas y con la liguilla, la final se jugaría el 23 de agosto, jugando 2 partidos por semana, a puerta cerrada, cumpliendo con los debidos protocolos, estableciendo las plazas propicias, Aguascalientes, León, San Luis, Guadalajara, Torreón, las que estén en mejores condiciones para que ahí se jueguen los partidos.
En 6 semanas se desahogaría el torneo, podría acortarse incluso jugando menos jornadas, definiendo que se jugaran 12 o 13 nada más de la fase regular, o que la liguilla fuera a un solo partido, tanto en cuartos como en semifinales, como en la final. En ese caso, en 3 semanas y media podría desahogarse el torneo. Y el siguiente podría jugarse en 3 meses máximo, cumpliendo con el formato normal, las 17 jornadas y la liguilla, jugando 2 partidos por semana a puerta cerrada. El caso de la Liga MX es muy distinto al de las ligas europeas, algunas de las cuales ya decidieron terminar sus torneos. Hablamos de torneos largos, de calendarios más complicados por otras competiciones europeas. En México existe el margen de maniobra suficiente como para reanudar el juego, por supuesto, si las autoridades de salud lo consideran conveniente. Además, aprovechar el fútbol para, desde el mismo, mandar el mensaje. Vamos a reanudar poco a poco todas las actividades para aspirar a volver en la vida en general a una normalidad, aunque sea distinta.